Hoy, ¿en qué es la que hay? Guillito, ante el tribunal, se está celebrando la vista preliminar en su contra en el martes de contingencia. Converso con Wario Esteban de la encuesta de Victoria Ciudadana y de los resultados de las primarias en Argentina. Y bueno, yo sé por qué ustedes me están escuchando hoy. Bajó la cuarta acusación contra Donald Trump, esta vez en el estado de Georgia. Me leí todos los documentos y les vengo con el resumen más completo que escucharás en los medios puertorriqueños hoy. ¿En qué es la que hay? Que comienza ahora. El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 15 de agosto de 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todísimas las redes sociales como L Herrero, y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Comienza vista preliminar contra alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez. Otra, sí, la cuarta acusación contra Donald Trump, esta vez en Georgia. Les cuento. Y en el martes de contingencia con Esteban Gómez Geo y Wario Next Padilla Martí, analizamos la encuesta que publicó este domingo el movimiento Victoria Ciudadana y el triunfo de Gabriel Milei y la extrema derecha en las primarias del pasado domingo en Argentina. Pero bueno, antes de ir a los temas, algunas notas de interés. Crónica de una muerte anunciada oficialmente hoy. El grupo de hospitales IMA San Pablo solicita la protección de la ley de quiebra, específicamente el capítulo 11 del Código de Quiebra Federal, que entiendo que es el capítulo de reorganización. Ese es el capítulo que le permite a una entidad corporativa acogerse a una revisión de sus deudas y luego de terminar el proceso, pues continuar operando. Obviamente esto se veía venir hace muchísimo tiempo. IMA San Pablo ha pasado por un 2023 muy duro. Despidió a la mitad de sus empleados hace pocas semanas. Discutimos eso en este programa. Fue Triple S, el plan médico principal del país, lo sacó de su cobertura. Y bueno, sabemos, por lo menos de la información que ha salido públicamente, que la industria de salud y específicamente los hospitales en Puerto Rico no la están pasando muy bien. Ojalá se trate de un caso aislado y que este no sea el comienzo de una corrida de quiebra hospitalaria con el efecto no solo económico, sino el efecto salubrista que tiene sobre el país. Y bueno, no vamos a hablar de Ucrania, pero ayer les comenté que en las últimas semanas el rublo, la moneda rusa, se ha ido al piso, llegando al nivel más bajo en 15 meses. Incluso se puso al nivel más bajo desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania. Pues hoy el Banco Central ruso, reconociendo esa caída, aumentó las tasas de intereses en 3.5% como medida de emergencia, a ver si recuperan el precio de su moneda con esa acción. No 3.5, la aumentaron 12%. Ahora mismo veremos cómo eso se desarrolla, obviamente, el próximo lunes. De hecho, miren, hoy está a $96, 96 rublos por dólar, cuando llegó a ponerse hasta 102, hasta 100 por dólar. Así que ha habido cierta mejoría con esta movida de parte del Banco Central ruso. Y un anuncio rapidito, un anuncio que tiene que ver sobre una persona muy importante, sobre mí. Nada, hoy estuve con el amigo Chente Hidrach en su podcast Mazacote en YouTube, hablando de la ola de violencia y los casos notorios que ha habido en Puerto Rico en los últimos días y el estado general
de la composición social del país. Así que los invito a que lo busquen en YouTube, Chente y Drach, y vas a ver, subió hace una hora el episodio, así que estará ahí y en todas sus redes sociales. Bueno, vamos con una noticia local para ir con Trump. Comenzó hoy oficialmente la vista preliminar en las acusaciones contra el alcalde de Mayagüez, José Guillito Rodríguez. Leo del nuevodía.com. El suspendido alcalde de Mayagüez no descartó hoy martes mantenerse activo en la política al frente de la poltrona municipal, a pesar de que enfrenta un proceso judicial en su contra. Al veterano alcalde del Partido Popular se le imputan violaciones bajo el Código Penal relacionadas con el incumplimiento del deber de un funcionario público y de malversación de fondos. La vista se lleva a cabo en la sala del juez Héctor López Sánchez en el Tribunal de Mayagüez, que entiendo que a esta hora ya debe haber recesado, pero no culminó hoy, así que no hay una decisión de causa o no causa todavía. De ocurrir otra cosa, que la redacción acá o el equipo me lo informe. Lo interesante es que, según nos narra el periódico, en unas escuetas declaraciones a su salida durante un receso al mediodía, el destituido alcalde, aunque no es destituido, es suspendido alcalde, no fue categórico a la hora de hablar de su futuro político. Todavía esos procesos de candidaturas no están abiertos. Cuando estén abiertos, hablaremos de eso, destacó Rodríguez. O sea, que no cierra la puerta. Se le preguntó. Hablaremos de eso, reiteró el todavía alcalde de Mayagüez. Y les puedo asegurar que la contienda política en Mayagüez está al rojo vivo. Hay por lo menos 3 candidatos que se mencionan que pudieran estar aspirando a la elección por la pava en la Sultana del Oeste. Y bueno, parece que Guillito dice que no son 3, que son 4, porque si sale bien, está anunciando que él también aspiraría. Hoy aquí en la mañana estuvo con Mili Méndez, uno de esos precandidatos, mi buen amigo, saludo, René Marrero, y le dijo a Mili en una nota que publicamos en radioisla.tv, el preaspirante a la alcaldía de Mayagüez por el Partido Popular Democrático, René Marrero, indicó en Dígame la Verdad que revalidar al alcalde interino de la Sultana del Oeste sería votar por la extensión de la administración de José Guillermo Rodríguez. Es una continuidad de lo que ha estado ocurriendo con José Guillermo, la llegada de Jorge Ramos, señaló Jorge Ramos, el alcalde interino. Es una extensión de la administración municipal de José Guillermo. Jorge Ramos es votar por José Guillermo Rodríguez. Es más de lo mismo. Además de René Marrero, que es uno de los preaspirantes, el alcalde interino Jorge Ramos, aunque no ha dicho que va a correr, todo apunta a que va a correr, sus apariciones públicas, la manera en que el municipio se publicita, etcétera, etcétera. Y la tercera candidata, que suena insistentemente, es la representante por Mayagüez, la joven novata legisladora Jacqueline Rodríguez, que también se espera que aspire por la elección, así que el Partido Popular tendrá una primaria bien caliente en la Sultana del Oeste. Y bueno, vamos para el tema que ustedes quieren escuchar y para el tema que yo quiero discutir. Se los venía diciendo que no pasaba del mes de agosto en que le cayera en las costillas al expresidente Donald Trump su cuarta acusación en su cuarta jurisdicción diferente. Y dicho y hecho, ayer un gran jurado constituido en el condado de Fulton, que es el condado más grande del estado de Georgia, condado que incluye a Atlanta y sus suburbios, presentó una acusación gigantesca. Son 98 páginas contra el expresidente Donald Trump y 17 coacusados. O sea, hay 18 acusados y adicional a los 18 acusados hay 30 coconspiradores no acusados. ¿Por qué hay veces que hay gente acusada y gente no acusada aunque fueron parte de la misma conspiración? Pues la mayoría de las veces es que los no acusados, aunque fueron conspiradores, cooperaron con las autoridades, testificaron, fueron al gran jurado, entregaron documentos, se le hicieron fácil a la fiscal y como parte de esa cooperación, bueno, pues no se les acusa, aunque se les incluye en el esquema de la acusación. Esta acusación de 98 páginas es por mucho la más compleja de todas las acusaciones que se le está haciendo a Donald Trump. El caso de Nueva York, que es un caso bastante sencillo, es un caso de falsificación de récords de negocio. El caso de Florida, que es el caso de los documentos confidenciales, también es bastante sencillo. Donald Trump tenía derecho o no a mantener esos documentos, sabía que los tenía, los ocultó, obstruyó a la justicia y no los entregó. Es un caso relativamente sencillo.
Incluso el caso de Washington D.C., que es la acusación por sus intentos de cambiar el resultado de la elección, también es un caso, aunque es complejo por los hechos y es complejo por la manera en que se trae, porque esencialmente se está acusando a un expresidente por acciones que tomó luego de perder las elecciones, y hay unas defensas de libertad de expresión que yo creo que aquí no son válidas, pero que se van a levantar. Sigue siendo un caso relativamente sencillo, porque es Donald Trump el único acusado y son 4 delitos y se acabó. Este caso de Georgia es un caso bien expansivo. Como les dije, la acusación tiene 98 páginas. Incluye 18 acusados y son 41 delitos divididos entre esos 18 acusados de distintas formas. Y antes de entrar específicamente a quiénes son los acusados y cuáles son los delitos, es importante recalcar que la mayoría de este caso, aunque hay delitos específicos como intimidación de testigos, falsificación de documentos, obstrucción a la justicia, etcétera, el marco legal bajo el cual se trae el caso es el famoso RICO Act. Pero obviamente en su versión de Georgia, el RICO Act, que es una ley que en inglés significa The Racketeer Influence and Corrupt Organization Act, es una ley que aprobó el Congreso de los Estados Unidos en 1970. En el 70, el gobierno federal está en la cúspide de su lucha contra la mafia, contra la Cosa Nostra italiana, las familias de la mafia que estaban regadas por los Estados Unidos. Más famosa en Nueva York, pero había presencia de la mafia en un montón de ciudades en Estados Unidos, entre Las Vegas, en Baltimore, en Boston, en Rhode Island, incluso en Atlanta, en Miami, había Cosa Nostra. Y pues la mafia son criminales profesionales que desde su formación, desde su adolescencia, están aprendiendo a cómo burlar y cómo evadir al gobierno de las fuerzas de la ley y a cómo comunicarse sin dejar evidencia, a cómo obstruir la justicia, a cómo delinquir sin dejar rastro. Y el Congreso aprobó una ley que es una ley especial que se debe utilizar única y exclusivamente para casos complejos de mafia, de organizaciones mafiosas, pero que le da cierta flexibilidad al gobierno, a los fiscales que traen casos bajo RICO, de agarrar hechos que a primera instancia parecían inconexos o hechos que en un caso criminal típico bajo una ley, el Código Penal típico, no serían admisibles, y por esta ley pues conectar los puntos y crear todo un esquema general corrupto, ¿no? Y les doy un ejemplo sencillo. Imagínense que usted es un don de la mafia en Nueva York, pues usted en ningún lugar va a existir una hoja de documento, un email, un mensaje de texto que diga mátame a fulanito en la Quinta Avenida a las 7 de la noche mañana. Eso no va a pasar, punto. Pero bajo RICO Act, si usted desarrolló con su mafia, con su ganga, una señal de que cuando yo salga de mi casa con el sombrero blanco, eso es que estoy diciendo que manden a matar a alguien, y la fiscalía levanta suficiente evidencia de que todas las veces que yo me bajé del carro con mi sombrero blanco aparecía un miembro de mi ganga rival muerta, pues técnicamente, estoy llevándolo al absurdo, pero técnicamente un fiscal utilizando el RICO Act pudiera montar todos esos actos, lo que se llama en inglés overt acts, que no tiene overt, la palabra overt, la traducción literal al español es como actos abiertos, actos públicos. Pues utilizar todos esos actos públicos para unir y crear una narrativa de conspiración dentro de una sola acusación bajo el RICO Act. Pues el estado de Georgia, que tenía un problema de mafia, en algún momento creó su propio RICO Act, versión criolla, como le diríamos en Puerto Rico, versión de Georgia, que le da a sus fiscales la misma facultad que tienen los fiscales federales de perseguir conspiraciones ocurridas dentro del estado de Georgia de una manera mucho más expansiva y más exhaustiva que si se tratara de una conspiración típica o de una violación de derecho típico. Así que, dejando eso claro, pues básicamente la fiscal del Fulton County establece que estos 48 individuos, los 18 acusados y los 30 coconspiradores no acusados, utilizando voy a decirle ahora cuántos hechos fueron, son 161 actos abiertos, 161 overt acts, idearon y ejecutaron una conspiración para robarse las elecciones. Entre los acusados, obviamente, el expresidente Donald Trump tiene 13 cargos.
Su abogado por primera vez es acusado por estos temas, Rudy Giuliani, el ex fiscal, el ex alcalde de Nueva York y ex fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, que de hecho su primer momento de fama y gloria ante los medios en Estados Unidos fue que como fiscal él se especializó en traer casos bajo el RICO Act contra las 5 familias de la mafia de Nueva York. Interesante, un coacusado aquí es Mark Meadows, que fue el último Chief of Staff de la Casa Blanca de Donald Trump. Mark Meadows se presume que está cooperando con las investigaciones federales y que por eso no fue acusado por el gran jurado en Washington, D.C., pero evidentemente acá en Atlanta, en Georgia, no está cooperando y está siendo acusado de 2 cargos. El abogado John Eastman, que ya había sido nombrado como co-conspirador no acusado en el caso en Washington, D.C., este abogado John Eastman era la mente legal, el jurista que creó los memorandos donde esbozaba la teoría legal para que Donald Trump se robara las elecciones, creara una lista de electores falsos al colegio electoral, etcétera, etcétera. Entiendo que Eastman tampoco había sido acusado. Hay otro abogado que interesante, se llama Kenneth Chesebro, sí, bro del queso. Y Kenneth Chesebro también era un abogado que hizo varios memos y que estuvo involucrado en todo el proceso de reclutar los electores falsos, pedirles que votaran, enviar esos resultados de electores del colegio electoral falso al Senado para que entonces el Senado certificara a los electores de Trump y no a los electores de Biden en varios estados. Pero lo curioso es que nos enteramos hoy que el señor Chesebro, el licenciado Chesebro, está radicado en Vega Alta, Puerto Rico. Así que no sé si tenemos un ley 22 o un ley 60 aquí. Él es de Texas, está admitido a la práctica del derecho en Texas y en otros estados, pero su dirección es en Vega Alta, Puerto Rico. Bueno, interesante. Ok, entonces, ¿qué delitos están siendo presentados por la fiscal? Primero, hay 22 acusaciones por falsificación de documentos y por hacer expresiones falsas. Recuerden que como parte del proceso de cómo Donald Trump buscó cambiar el resultado de la elección, pues básicamente Trump intentó reclutar a las legislaturas estatales republicanas en estados donde los republicanos tenían mayoría, como Georgia, y buscó que esos estados, esas legislaturas, invalidaran la elección del colegio electoral en su estado y trataran de certificar su propia lista de electores al colegio electoral. Y eso incluyó comunicaciones oficiales a la legislatura, reuniones con presidentes y portavoces legislativos e incluso en algunas instancias, incluyendo en Georgia, hubo vistas públicas donde Rudy Giuliani o otros representantes del presidente comparecieron a decir un montón de mentiras. Y eso, bajo el Código Penal de Georgia, son delitos. Así que hay varios de esos. Adicional a eso también hay 8 acusaciones por impersonar, por hacerse pasar por oficiales públicos. Estas todas tienen que ver con esos electores falsos al colegio electoral que ellos intentaron reclutar. 3 acusaciones por intimidar a testigos, influenciar a testigos es el término correcto. 3 acusaciones por fraude al Estado. 3 acusaciones por hackeo de computadora. Les voy a explicar por qué eso. Una acusación por racketeering y una acusación de perjurio de mentir bajo juramento. Como les dije, es una acusación bien compleja, bien exhaustiva, que comienza con un recuento desde que Trump pierde las elecciones ese 2 de noviembre del 2020 hasta el 15 de septiembre del 2022. Obviamente la mayoría de los actos corruptos e ilegales ocurren hasta el 6 de enero del 2021, pero luego de eso, sobre todo cuando empieza la investigación criminal, pues hay actos de obstrucción a la justicia, de no entregar documentos, que también son incluidos en la acusación como parte de la conspiración. Recuerden que en Georgia no fue el único estado donde hubo intentos de parte de Trump de cambiar los resultados, pero en Georgia fue de los lugares quizás el más dramático de todos, porque hay una grabación donde se escucha al presidente Donald Trump desde la Casa Blanca con su boquita de comer, decirle al vicegobernador de Georgia y al secretario de Estado, que es la autoridad contando votos en ese estado, que le consiguiera los 11,000 votos que le hacía falta para él ganar al estado y que de los demás él se encargaba. Así que es bastante dramático. Y eso es uno de los 161 actos abiertos que la Fiscalía describe como en adelanto de la conspiración, pero hay muchísimas más cosas. La mayoría, de hecho, ya se sabían.
Lo interesante es que bajo el RICO Act de Georgia, la fiscal no solo incluye actos abiertos en adelanta que se hicieron para adelantar la conspiración que ocurrieron en Georgia. Ella incluye esos actos que ocurrieron en todos los Estados Unidos. Y habla de Arizona, y habla de Nuevo México, y habla de Michigan, y habla de Pensilvania, y habla de Florida. Y les confieso que incluso para mí es raro ver ese tipo de alegación de parte de una fiscal en un caso estatal. Pero ese RICO Act de Georgia es bien expansivo y le da esa facultad a la fiscal, porque al final del día lo que la fiscal tiene que probar bajo la ley de su estado es que la conspiración existió a nivel global, a nivel macro, que no importa dónde eso ocurrió, afectó y se cometieron delitos en Georgia. Así que un poco lo que le da todos esos actos que se conocen por la investigación del 6 de enero, por la propia investigación que hizo esta fiscal, que pasaron cientos de testigos ante el gran jurado, por las acusaciones de los federales, pues todo eso lo que hace es que pues, fortalece, ¿no? Y le da más carne al caso de la fiscal. Como saben, bueno, pues está todo este esquema de ellos tratar de cambiar el resultado de la elección, pero adicional a esto se está acusando aquí, porque hay asuntos que quizá usted no ha escuchado. Además de tratar de crear una lista de electores falsos, en el caso de Georgia, unos operativos republicanos particulares, según alega la fiscalía, dirigidas por otra abogada que está acusada, la licenciada Sidney Powell, ilegalmente tomaron posesión de unas máquinas de votación utilizando un oficial republicano de un condado que les dio acceso a esas máquinas de votación después de las elecciones. Y hackearon las máquinas, entraron, bajaron toda la información, se llevaron toda esa data. Esa data no es de nadie, esa data es del Estado solamente. Y hay varias acusaciones por ese tema. También hay unas acusaciones de intimidación de testigos que son muy interesantes porque humanizan, yo creo. Nos dan una cara a todos estos actos corruptos, porque una de las defensas que uno escucha a los republicanos es, pero ¿qué delito es este si ahí no hubo ningún perjudicado? Bueno, en este caso específico, la máquina de comunicaciones republicana y del presidente Donald Trump encontró un video donde se ve a dos empleadas electorales de Georgia pasarse una cosa con la mano. Y Rudy Giuliani se fue de Media Tour y dio testimonio ante legislaturas estatales diciendo que esas eran dos empleadas corruptas que estaban robándole votos a Joe Biden y que eso que se pasaron fue un USB, un chuchito de eso, como le dice la gente, que uno conecta con data, y que allá habían 800,000 votos para Biden que no eran para Trump y con eso ganaron las elecciones. Todo eso era mentira. Esas dos testigos recibieron amenazas en su hogar, se tuvieron que mudar. Se podrán imaginar cuando le sueltan a todas las hordas trumpistas a su casa. Y la fiscal fue muy inteligente en añadir específicamente esos dos delitos ahí para humanizar un poco el caso. Eso en general, ¿no? Y como les digo, es muy poco lo nuevo que surge de esta acusación, pero lo interesante es varias cosas. Primero, que esto es un caso estatal, así que aún Trump ganando la elección en el 2024 y juramentando como presidente, es muy poco, por decir nada, de lo que él puede hacer. Interesante, incluso en Georgia, ni siquiera el gobernador de Georgia tiene el derecho a dar un veto completo. Eso es una particularidad de la Constitución de Georgia y cómo se ha desarrollado. Así que incluso si llegara el gobernador republicano ahora mismo y sería gobernador republicano en el 2025, incluso él no pudiera indultar a Donald Trump. Segundo, me parece obvio que por la complejidad de este caso, como les dije, 18 acusados, 40 delitos, 30 co-conspiradores, me parece obvio que este va a ser el último caso en que va a llegar a juicio. El caso de Nueva York es sencillo, son solamente un acusado, está citado para marzo. El caso de Florida es sencillo, son 3 acusados, está citado para junio. El caso de Washington, no sabemos fecha todavía, pero el gobierno quiere que sea en enero del año que viene. Pero este caso, recuerden que 18 acusados son mínimo 18 abogados. Y esos abogados van a estar radicando mociones por ahí para abajo y eso va a ser una guerra para arriba y para abajo. Así que yo estoy bastante seguro que no vamos a ver este caso en sus méritos antes de las elecciones del 2024. Esto probablemente lo veríamos en el 2025, quién sabe si en el 2026. Y por último, ¿qué efecto político tiene esto? Pues ninguno. Donald Trump va a recoger un montón de chavos entre los republicanos, se va a seguir pintando como la víctima, se va a mantener como el líder de la primaria republicana y luego veremos qué ocurre. Pero yo me voy a la pausa y cuando regresemos converso con Esteban y con Wario en el martes de contingencia por aquí, en que es la que hay, que continúa luego de esta pausa.
Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia. Como todos los martes, conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros, Esteban Gómez Geo, que es la que hay, Esteban. Saludos, Luis, saludos, Guario, y a todos y todas los que nos están escuchando. Y también con nosotros, Guarionex Padilla Martí, que es la que hay, Guario. Que es la que hay, Herrero. Saludos, Esteban, y saludos a todas las personas que nos están escuchando por Radio Isla. Bueno, hablemos del movimiento Victoria Ciudadana, que este fin de semana celebró una asamblea. Y allí hizo público dos gráficas, obviamente no toda su encuesta, pero una encuesta que hoy nos enteramos que la hizo el siempre respetado y querido profesor Jorge Benítez, que si me está escuchando le mando un abrazo. Y en esa encuesta, bueno, pues el movimiento Victoria Ciudadana está cerca de ser la segunda fuerza electoral en Puerto Rico. Según la gráfica publicada el pasado domingo, el PNP se mantiene en el primer lugar como identificación partidista con el 33% de los que contestan, el PPD en el segundo lugar con 26%, el movimiento Victoria Ciudadana en tercer lugar con 21%, Proyecto Dignidad en el cuarto lugar con 12% y el PIB en el quinto lugar con 8%. Esteban, empiezo contigo. ¿Te cuadran estos números? Bueno, a primera vista no, ¿verdad? Pero claro, ¿qué te puedo decir? Uno comienza a pensar, bueno, pues entonces, ¿qué sucedió en las últimas elecciones con el Partido Independentista y su candidato Juan Dalmau? ¿Verdad? Bueno, pues uno podría explicar, pues, un montón de gente que no era del PIB, pero que está desanimada con el bipartidismo, pues votó por Juan Dalmau porque fue el candidato que los convenció. Eso no significa que entonces fueran pipiolos, ¿verdad? No sé, no sé cómo leer esa gráfica. Sin embargo, a mí me parece que Victoria Ciudadana tiene una oportunidad histórica de hacer algo. Y esperemos que ese algo no sea convertirse en parte de un nuevo bipartidismo, porque para eso no es que la gente sale a votar si supuestamente está desafectada en el bipartidismo. Vamos a ver, claro, si es una encuesta que corrida por Victoria y hecha por Victoria Ciudadana, pues va a salir favorecido a Victoria Ciudadana. Si no presentaría los números, lo presentarían de otra manera, ¿verdad? Claro. Pero, ajá. Dale, Wario. No, que es verdad. Lo que dice Esteban, yo creo que la encuesta tiene como única finalidad desalentar el PIB. Y me refiero aquí, quizás podemos abundar un poco en eso. La encuesta está sobre todo pensada para tener un efecto sobre el PIB, ¿verdad? Y la posibilidad de liderar esa alianza, ¿verdad? Uh-huh. Que es una opción abiertamente independentista en contraposición a una posición más conciliadora como la de Victoria Ciudadana, ¿verdad? Que pretende aglutinar a diversos sectores en términos de la opción o preferencia de estatus. En un momento en el que el independentismo electoral, ¿verdad? Viene de una victoria significativa que no se había visto en décadas, ¿verdad? Desde por lo menos la década de 1950. Así que el efecto que pueda tener la publicación de esta encuesta, que independientemente de quién la haya realizado, yo por lo menos no he visto una metodología, ¿verdad? Y tampoco creo que sea lo que se está hablando en términos de la realidad, ¿verdad? No es lo que yo observo, o por lo menos de mi círculo, en torno a esos números, sobre todo los de Victoria Ciudadana. Me parece que el efecto aquí simple es imponer o imponerse, ¿verdad?, en la dirección de esa hipotética alianza que yo creo que de alguna manera parece ser, de momento hasta ahora, una cuestión más de retórica, de táctica mediática para a lo mucho neutralizar el impulso independentista del PIB, ¿verdad? Y la posibilidad de que Juan Dalmau sea la persona que lidere esa hipotética alianza que hasta el sol de hoy, ¿verdad? No sabemos que hay algo concreto sobre ello. De hecho, parte de lo interesante de la asamblea del domingo es que estaba en la agenda, no estaba la alianza y se dejó claro desde temprano a los asistentes que no iba a estar en agenda, que no se iba a hablar de eso. Pero sí, yo concuerdo esencialmente con su análisis. Yo siempre había visto, y lo he dicho aquí en el programa, probablemente lo he dicho con ustedes también, que el PIB
era como el socio senior de esa alianza, ¿no? Claro. Porque por lo tanto, tiene un poder decisional, ¿no? Claro, porque primero, porque sería Juan Dalmau el candidato a gobernador. Segundo, porque es el partido más antiguo. Tercero, porque es el partido con más dinero. Y porque, honestamente, en lo que es momentum, apariciones y lo que han hecho en público de las elecciones para acá, yo siento que el PIB le lleva ventaja a Victoria. Eso. Segundo, y estoy seguro que la encuesta lo incluyó, pero me parece interesante que en la publicación de los números no se incluyen los que tienen que haber contestado que no son miembros de ningún partido. Que, oye, puede haber sido 3% o puede haber sido 30%, yo no sé. Pero lo que sea 3, 5, 10, 15, 20, 30% del público del país que se identifica como no afiliado, pues ahí está la elección. Independientemente de quién salga ganando, porque incluso el PNP, si damos por bueno que está número 1 con 33%, si hubiera un 15% de no afiliados, pues el PNP no está seguro de ganar nada, porque ese 15% le es suficiente para que cualquiera de los partidos que están segundo, tercero o incluso cuarto pudiera alzarse con la victoria. Así que, ¿verdad? Muy interesante y como se dice, lies, damn lies and statistics. Sí, Herrero, Dime. hay una cuestión también, tú sabes, vamos, yo no creo que esto haya sido como un plan malévolo para sentarnos a ver cómo vamos a dominar lo poco que queda del PIB. Es cuestión de estrategias políticas, que hay que hacerse la pregunta a la larga, no pensando en conseguir una victoria electoral ahora mismo en 2024, a la larga. ¿Le conviene más al PIB aliarse con Victoria Ciudadana o le conviene más a Victoria Ciudadana aliarse con el PIB? O sea, ¿qué va a suceder a la larga si se forma una alianza? Para utilizar una palabra, no sé, cisna, para mí que un partido más grande va a fagocitar al otro, o sea, lo va a absorber y se lo va a comer. Y me parece que eso es inevitable. Sin duda, eso es lo que debería pasar, pero bueno, vamos a ver. Entonces, el otro número que sacó Victoria el domingo fue el número de San Juan, y ahí, según esta encuesta, Victoria está sólidamente en el primer lugar como la principal fuerza política en la capital, con 39.4% de Victoria Ciudadana, el PNP en segundo lugar con 34.3%. Curioso que tiene el PNP más en San Juan que a nivel isla. El PPD, el rezagado en un tercer lugar con 14.1%, Dignidad con 7.1% y el PIB con 5.1%. Esos números a mí me dicen que Manuel Natal estará juramentando como alcalde de San Juan en enero del 2025. ¿Cómo lo ve, Cuario? Mira, yo creo que Manuel, en términos de correr para la alcaldía de San Juan, tiene unas posibilidades. Pero veía una entrevista hace varios días en el programa de Jay Fonseca, en la que Manuel ni siquiera se dirigió sobre la posibilidad de ser candidato a la alcaldía. Coqueteó con la idea, ¿verdad?, de aspirar a otro tipo de posición de acuerdo a lo que dijera el partido. Así que yo creo que no está muy claro, ¿verdad?, si Manuel tiene las aspiraciones para correr a la alcaldía de San Juan o si está buscando algún otro tipo de candidatura más grande que pudiese ser incluso la gobernación, y yo creo que eso va en sintonía precisamente con los números, ¿verdad?, que se proyectaron en la asamblea, que definitivamente es una encuesta interna cuyo propósito es favorecer, ¿verdad?, la visión del Comité Ejecutivo de Victoria Ciudadana, ¿verdad?, y la posibilidad de que sea Victoria Ciudadana la que lidere ese proceso de la alianza. Así que yo creo que en San Juan sí hay unas posibilidades si Manuel decide aspirar a la alcaldía, pero más allá de eso, ¿verdad?, no creo que la situación para un puesto a nivel nacional sea tan favorable para Manuel como lo pudiese ser en San Juan, donde hay un voto en términos demográficos sumamente distinto, ¿verdad?, al resto de la isla. Esteban, un pensamiento final para irnos a la pausa. Me parece que Manuel Natal tiene posibilidades reales para ganar la alcaldía de San Juan en el 2024 si corre por Victoria Ciudadana. Me parece que es una persona bien carismática, aunque controversial, pero yo creo que sí que tiene todas las de ganar. Y no sé, digo, también el PNP parece tener un candidato que es blindado, que han explotado un montón de bochinches, esquemas fraudulentos y de corrupción, y parece que no lo han tocado hasta el momento. Así que habrá que ver. También, pues, la llamada maquinaria. Ahora mismo, la maquinaria electoral política la tiene el Partido Nuevo Progresista, la más fuerte en la isla, y el que tenga buena maquinaria en este país es el que gana elecciones, no es el que saca más votos. A mí, sí, no hay que ser analista político, consultor político, no hay que saber nada
de campañas políticas para estar claro que la principal oportunidad que tiene Victoria Ciudadana es en alzarse con un histórico triunfo en la capital. Me parece que lo comprobaron en el 2020 y honestamente creo que han perdido el tiempo. Yo siento que yo siento que hoy debería ser avasallador y arrollador el crecimiento y la militancia de Victoria Ciudadana en San Juan, y honestamente esta encuesta lo comprueba. O sea, esto es sin hacer casi nada. Estos son los números. Y siento que el premio está ahí si lo buscan. Ahora bien, cuidado con Miguel Romero. Miguel Romero, siento que en el imaginario capitalino tiene buena imagen, y a menos que se lo lleven arrestado, que oye, cualquier cosa puede pasar, creo que va a ser un hueso duro de roer. Ya veremos y ya lo analizaremos, pero vamos a una pausa y cuando regresemos converso con Esteban y con Wario de la democracia en Argentina. No se vaya nadie, que la calle continúa. Regresamos y seguimos conversando como todos los martes con Esteban Gómez Geo y Wario Nex Padilla Martí en el martes de contingencia. Y bueno, como hacemos de vez en cuando en este segmento, hablemos de política latinoamericana. El pasado domingo en Argentina se celebraron unas primarias que son unas elecciones complejas que todo el mundo tiene que votar obligatoriamente. No voy a explicarlo porque se nos van los 10 minutos ahí, pero se llaman las PASO. Y el resultado sorprendió a todos los observadores de la política argentina. El ultraderechista Javier Milei, que le dije Gabriel al principio del programa, es Javier Milei, y su coalición La Libertad Avanza se alzó con el primer lugar, sobrepasando el 30% de los votos, mientras que el peronismo quedó rezagado a un tercer lugar, su peor resultado en décadas. Estos fueron los números. La Libertad Avanza en primer lugar con 30.04%. La coalición de centro derecha Juntos por el Cambio, que es la coalición del expresidente Mauricio Macri, en segundo lugar con 28.28%, y el kirchnerismo, el peronismo, Unión por la Patria, en tercer lugar con 27.27%. Ahora los tres partidos, estos tres candidatos, pasan a la elección general que se celebra en noviembre. Las encuestas ninguna tenían a Milei liderando y a su coalición quedando en primer lugar. ¿Qué rayos pasó aquí, Esteban? Que la derecha avanza a pasos agigantados. Tú te imaginas tener que escoger en unas elecciones entre Macri o Milei. O sea, ya sabes que tu país se va por la borda. Digo, el peronismo, claro, el peronismo tampoco es que se ha vestido de santo en estos últimos años. En la realidad ha tenido sus problemas y sus situaciones. Sin embargo, para mí esto funciona perfectamente para exponer a personajes, porque son personajes, tanto como Milei como Agustín Laje, quien se dio la tarea de hacerle básicamente una campaña política gratuita en entrevistas por YouTube, haciéndolo de orador poniéndolo de orador en presentaciones, etcétera. Y es que estas dos personas, Javier Milei y Agustín Laje, siguen la misma ideología política. Uh-huh. Que por un lado se visten de la guerra y batalla cultural, etcétera, pero en realidad estamos hablando de dos anarcocapitalistas que creen casi, si no completamente, en la disolución del Estado Nacional. O sea, Milei anda por ahí anda hablando por ahí de dolarizar la economía argentina, uh-huh. Básicamente acabándola de someter a intereses extranjeros así, de la voluntad del país, para combatir la inflación. ¿Cómo me explica alguien eso? Bueno, pues yo no soy economista, necesitaré que alguien me lo explique. Pero esto es independientemente de todo el lenguaje vociferante de embuste, de guapetón de barrio, diciéndole zurdos a la gente y todas estas estupideces. La gente, en especial los fanáticos de Agustín Laje, deberían investigar cuál verdaderamente es la política de Javier Milei, para que entiendan que, como yo he dicho en todos los foros que me ha tocado, Agustín Laje y la gente como él y de su ideología política son en realidad enemigos de la cristiandad. Pero eso es otro tema para otro día. Milei es un psicópata, un anarcocapitalista que no cree ni en la luz eléctrica, lo que cree en el dinero, en la desregulación completa y total. Si ese tipo lo dejaran vender gente en una esquina por la libertad del mercado, el tipo lo hace. Rayos. Y hay gente incluso que estaba vinculada a esos sectores de la extrema derecha que dicen que es imposible aplicar el programa de Milei. Pero la realidad es que Milei, más allá de que no apareciera en las encuestas, sí que era una persona muy presente en los medios de comunicación, porque fue ahí precisamente donde se dio a conocer.
Y el resultado de su elección en esta primaria se puede evidenciar un enorme malestar social y político de millones de personas en Argentina, con Juntos por el Cambio, que es el movimiento político de Mauricio Macri, y de Unión por la Patria, que en este caso era el partido o la alianza, ¿verdad?, del kirchnerismo, que ciertamente tuvieron unos malísimos resultados, sobre todo el kirchnerismo con más de 20 puntos menos, ¿verdad?, en comparación con la elección del 2019, y que deja mal sentado, ¿verdad?, la crisis de representación que existe en la Argentina, una crisis que recorre a las grandes coaliciones políticas que en este caso son todas capitalistas. Aquí no estamos hablando de como dice Milei, de una guerra contra los zurdos. Aquí incluso el ministro de Economía actual, Sergio Massa, es una persona que abiertamente es capitalista, no es una persona que ni siquiera está hablando de ponerle impuestos a los ricos, o que es una persona abiertamente que se conozca, que sea socialista, para nada, en lo absoluto. De hecho, las soluciones tanto de Massa como de Patricia Bullrich son bastante parecidas, ¿verdad? Incluso al final van hacia lo mismo, hacia la dolarización de la economía argentina. Así que yo creo que la sociedad argentina, como otras sociedades latinoamericanas, ¿verdad?, hay una crisis de representación, hay mucha molestia que no necesariamente es ideológica, ¿verdad? Y es una molestia antisistema, un sistema que ciertamente le ha fallado a millones de personas, no solamente en Argentina, le ha fallado en Chile, le ha fallado en Brasil y le ha fallado a gran parte de Latinoamérica. Y estas figuras que se venden como antipartidistas, antipolíticas, antiideológicas, muchas veces canalizan esa frustración, sobre todo de los votos de las personas que se verían más afectadas, como es el caso, por ejemplo, de Milei, que ha recibido una gran cantidad de votos de sectores populares, de los sectores más pobres de la Argentina, que votaron en esta primaria por su candidatura, a pesar de que si se llegara a implementar su programa político y social, serían las personas más afectadas. Yo lo catalogo como un triunfo del algoritmo. Honestamente, siento que aquí las redes, cuando hablo de algoritmo, el algoritmo es lo que determina que usted ve en las redes sociales, ¿verdad? Cuando usted abre su Facebook, su Instagram, su YouTube, pues según cientos de factores que la red social ha determinado, pues le pone contenido que la red entiende que a usted le gustaría. Y estos personajes, Milei, Laje, los que hemos y otros más, muchos en PR, pues juegan ese algoritmo, juegan con el fake outrage, la ira, generarle a usted reacciones fuertes, con los titulares bien exagerados, titulares exagerados, etcétera, para adelantar su popularidad. Y un poco, creo que esto es lo que estamos viendo. Literalmente, el algoritmo hackeó las elecciones argentinas. Esteban. Otra cosa, hablando de hackear, tú sabes, yo creo que el hackeo más grande es un hackeo psicológico, de hacerle creer a la gente la mentira de que Milei es algún tipo de outsider, al estilo Donald Trump, peluquín incluido y todo. Cuando en realidad, si te pones a ver quién ya es harto conocido, que la Fundación Atlas, busca en internet que es la Fundación Atlas, que ha apoyado todo tipo de basura derechista en Latinoamérica, con sede en Virginia. Vaya que sorpresa. Tenían un tipo dándole entrevista al vocero esta semana, hoy, aquí en PR. Sí, la cosa es que tiene el apoyo ya logístico, técnico, moral, etcétera, de la Fundación Atlas, y pues el que sepa de eso sabe que a la basura que nos estamos enfrentando en Latinoamérica, y como esas basuras de ideas también se han estado infiltrando en Puerto Rico de la peor forma, lamentablemente, a través de nuestras comunidades de fe. Esteban Gómez Sego, siempre un placer. Siempre un placer. Guarionex Padilla Martí, gracias por estar aquí. Gracias por la oportunidad siempre. Gracias a ambos y gracias a todos y todas por sintonizar otra edición más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecidos de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.